Hola iluminados, ¿cómo están? Gusto saludarlos, soy el doctor Miguel Tapia y hoy te voy a platicar un poquito de la endometriosis. Si tú o alguien de tu familia tiene mucho dolor cuando tiene su periodo o problemas para embarazarte, es muy probable que tengas endometriosis. Entonces, quédate a ver el video hasta el final. Al final te voy a explicar qué alimentos debes introducir en tu dieta, qué alimentos debes de evitar y cómo puedes suplementarte para estar mejor. También te recuerdo, activa la campanita, suscríbete y comparte la información. Puede ser útil para alguien más. Es bien importante compartir esto. Hay muchas personas que sufren todos los meses su periodo y también les cuesta mucho trabajo embarazarse. Entonces, no seas egoísta, comparte la información y nos ayudas a muchos. Bueno, ¿qué es la endometriosis? Para que entendamos primero qué es la endometriosis, tengo que saber qué es el endometrio. El endometrio es un recubrimiento que tiene el útero en su parte interior. ¿Cuál es el útero? Es un órgano pélvico donde van a crecer, la función es que adentro puedan crecer los bebés. Entonces, esta es la vagina, que es una cavidad virtual. Este es el útero, insisto, está en la parte muy baja del abdomen, en la pelvis. Y tiene otra cavidad virtual. ¿A qué me refiero con una cavidad virtual? Que está todo cerradito y obviamente para ejemplificar, pues lo dibujamos así. Entonces, este rojito sería el endometrio. Este endometrio va cubriendo toda esta cavidad y el ciclo de las mujeres tiene dos partes, una parte estrogénica y otra parte progestacional. En la fase estrogénica, este endometrio se va a ir haciendo más grueso, se va haciendo secretor, y en la parte progestacional se mantiene y si no hay una fecundación, se elimina. Ahora, ¿qué es la endometriosis? Es glándula y estroma, es decir, endometrio, afuera de esta cavidad. ¿En dónde afuera? En la pelvis, junto a otros órganos. Generalmente los órganos que se dañan también son los ovarios. ¿Por qué? Porque una de las causas más comunes de la endometriosis, ahorita se les voy a platicar la parte de la etiología. Nos vamos yendo por orden. Bueno, entonces en resumen ya supimos qué es la endometriosis. La endometriosis es tejido endometrial fuera de su sitio. ¿Y dónde lo puedes encontrar? Lo puedes encontrar en lugares tan lejanos como la pleura o los miembros pélvicos, es decir, las piernas. Por eso hay distintas teorías de por qué se genera. ¿Cuáles son los síntomas? El síntoma más común es, ya dijimos, dolor cuando tienes tu periodo, dolores muy intensos, dolores profundos. Esto es lo que conocemos como dismenorrea, dolor en la menstruación. Y el otro es subfertilidad o infertilidad. Cuesta mucho trabajo embarazarse también debido a una situación que se llaman adherencias. Es decir, este tejido va a generar lesión en los órganos que están alrededor, inflamación, y que estos tejidos se peguen entre sí y puede provocar entre torceduras y que se vayan lesionando los tejidos anexos y por lo tanto que este tubito, que es literal la tuba uterina, no puedan pasar por aquí los óvulos y disminuya la fertilidad. Bueno, esos son los síntomas. La etiología, ¿cuál es? La causa más común, la que está más aprobada, porque hay muchas teorías, es la menstruación retrógrada. Lo normal es que al día 28, para dejarlo muy exacto del periodo, no hubo fecundación. ¿Y qué pasa? Estas capas se empiezan a desprender y son eliminadas por la vagina en la menstruación. La menstruación retrógrada, ¿qué pasa? Que esto se regresa por la tuba uterina y empieza a salir hacia la pelvis. Entonces, estas células son células vivas y viables. ¿Qué pasa? Que caen en los tejidos de alrededor y se infiltran, es decir, se quedan a vivir ahí, se meten entre las otras células y empiezan a crecer y, por decirlo de algún modo, a reproducirse. Entonces, esto es lo que generaría ese problema. La causa más común etiológicamente aprobada es esta, la menstruación retrógrada. Hay otras como metaplasia celómica, es decir, por ejemplo, aquí mismo, ¿no? En la tuba uterina, en la parte exterior, tiene un epitelio y este epitelio se transforma en epitelio endometrial. Esa sería otra teoría. Y otra es que a partir de los vasos sanguíneos y linfáticos, células del endometrio pudieran viajar y llegar a lugares tan lejanos como les platicaba hace rato, como la pleura. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los más comunes
bueno, lo que se va a presentar, como ya dijimos, es dismenorrea, y esto va a generar una contracción uterina intensa. Esta contracción uterina intensa hace que refluya más y obviamente aumenta el riesgo. La proyomenorrea es que son periodos menores de 21 días. Si estás menstruando con más regularidad, estás aumentando el riesgo de que estés llenando tu pelvis, principalmente, insisto, de células endometriales. La obesidad, ¿por qué la obesidad? Porque la obesidad es una enfermedad inflamatoria, un componente inflamatorio, y ahorita les voy a explicar por qué. Aparte, es hiperestrogénica. La endometriosis, una de las causas principales, es decir, el hiperestrogenismo que se presenta. Menarca temprana, es decir, que tu primera menstruación la tengas cuando eres muy pequeñita, y esto que va a generar, obviamente, que tengas más periodos durante tu vida y obviamente mayor probabilidad de generar esta situación. Hipermenorrea, que el flujo sea demasiado abundante y por lo tanto pueda refluir de una forma más fácil. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? El tratamiento farmacológico se utilizan andrógenos como el danazol, anticonceptivos orales, sobre todo progestágenos, los analgésicos, obviamente, para disminuir el dolor, los diumedicados. ¿Por qué medicado? Porque al tener una pequeña dosis de hormonas evita el hiperestrogenismo, y agonistas de la GnRH. Los agonistas de la GnRH, para que haya la ovulación, hay una hormona que se llama LH, que se presenta a la mitad del ciclo, y cuando tenemos niveles bajos de LH no hay, por lo tanto, ovulación, y por lo tanto la segunda fase, que es la estrogénica, no se presenta. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones específicas nutricionales por las que debemos de hacer principalmente dieta keto? Algo muy claro. 1. Ya mencionamos que la obesidad es inflamatoria. Aquí afuera, imagínate que cada uno de estos tejidos, vamos a suponer la parte externa del útero, tiene una que se llama lámina, tiene una lámina propia, ¿no? Y aquí afuera hay otras celulitas, ahí pegadas, que forman un epitelio. Cuando hay inflamación, se liberan enzimas proteolíticas, es decir, rompen proteínas y pueden lesionar esta lámina, la pueden romper, y al romperse, estas células que se liberaron pueden llegar y adherirse ahí y empezar a crecer. Entonces, mientras más inflamación tenga mi cuerpo, más enzimas proteolíticas, y más fácil pueden invadir y empezar a crecer en esas zonas. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nuestro cuerpo tenga antiinflamación. ¿Cómo genero la antiinflamación? La dieta cetogénica, ya sabemos, es fuertemente antiinflamatoria, hay menor estrés oxidativo, y por ser antiinflamatoria tiene un efecto analgésico. Entonces, por sí mismo, la dieta cetogénica te va a ayudar a tener periodos menos dolorosos, ya va a ser uno de los grandes beneficios. Otro, al bajar de peso vas a disminuir el hiperestrogenismo, es decir, la cantidad de estrógenos va a disminuir, vas a tener periodos anovulatorios y por lo tanto tu probabilidad de embarazo va a aumentar. Entonces, ya solo con estos dos puntos, la dieta cetogénica está actuando sobre los dos síntomas principales. Uno, el dolor, y el otro, la infertilidad. Entonces, no lo pienses, pásate a la dieta cetogénica, pruébalo, métete a internet y vas a encontrar muchísimos testimonios de la gente, ¿no? Vas a escuchar muchísimas mujeres que te hablan de cómo cuando empezaron la dieta cetogénica disminuyeron muchísimo los dolores, y mujeres que no se podían embarazar lo lograron. Entonces, primero, dieta cetogénica. El ejercicio es otro factor bien importante, porque el ejercicio va a disminuir el hiperestrogenismo. Esto está bien probado. Entonces, dieta keto y ejercicio. No lo pienses, empieza ya. Ahorita estamos encerraditos, no es pretexto, pero hazlo ya. Ahora, también hay otros disruptores hormonales que pueden aumentar la cantidad de estrógenos. Eso es un capítulo completo, entonces no me voy a meter ahí, pero ten cuidado con esta parte. Hay algunos alimentos, algunos plásticos, etcétera, que pueden generar que la cantidad de estrógenos en nuestro cuerpo esté excedida, y obviamente va a generar este imbalance que les estaba platicando. El omega 3, todas las veces les platico del omega 3. El omega 3 todos los deberíamos de tomar, todos, tu abuelita, tu mamá, tu tía, tu prima, los niños. ¿Por qué? Porque el omega 3 tiene muchísimos beneficios para la salud, es fuertemente antiinflamatorio, y como les decía, hay estudios que demuestran que disminuye la progresión. ¿Qué pasa con la endometriosis? Que es progresiva, cada vez puedes estar peor. O sea, no es algo que sea estático. ¿Por qué puede estar peor? Porque cada vez que tú refluyes y vas liberando, vas generando más inflamación, vas haciendo que haya más infiltración de estas células, y el omega 3 va a mantener esta lámina mucho más intacta.
Entonces, aunque aquellas celulitas, al no poderse pegar, van a ser inviables, se van a morir y no van a aumentar las lesiones. En cambio, si tú no tomas el omega 3, que el omega 3, aparte de venir en los suplementos, también lo puedes encontrar, obviamente, en el salmón, en pescados, etcétera. También hay distintos tipos de omega 3. Este es nuestro omega 3. El EPA y el DHA es lo ideal. Peces de agua fría es la mejor opción. También es importantísimo el complejo B. ¿Por qué? Porque muchas vitaminas del complejo B, como la vitamina B1, va a aumentar los niveles de LH que les mencionaba hace ratito, que el pico de LH es el que genera la ovulación. Entonces es importante tener un buen aporte de vitamina B1. Está directamente relacionado con la fertilidad. Y todas las vitaminas del complejo B, hay estudios, sobre todo en animales, que cuando estos son sometidos a la deprivación, no se les da complejo B cierto tiempo antes de tener un embarazo, estos embriones se reabsorben, es decir, el cuerpo considera que el cuerpo, que la mamá no es viable para tener unos cachorritos en ese momento, y entonces reabsorben los embriones y obviamente se interrumpe el embarazo. Es importante que tengas un buen aporte de complejo B. La vitamina B1, como ya dijimos, aumenta el LH, por lo tanto aumenta la fertilidad. La vitamina B6 va a aumentar los niveles de progesterona, va a mejorar este balance que les platicaba. Y el hiperestrogenismo se puede presentar por distintas causas. Por un exceso de estrógenos por sí mismo, por un exceso de los estrógenos que vienen del ambiente externo como los disruptores hormonales, o simplemente porque los niveles de progesterona son demasiado bajos. Eso es un hiperestrogenismo relativo. El gluten, que ya saben en qué viene, en el trigo principalmente, es fuertemente inflamatorio. Entonces va a lesionar las células de todo nuestro cuerpo, va a generar inflamación. Y esta inflamación, pues ya dijimos todo lo que va a generar. El magnesio mejora la inmunidad, el estado de ánimo, está implicado en muchísimas reacciones metabólicas, como lo hemos platicado, pero sobre todo este nivel de inmunidad, nuestro propio cuerpo debe de ser capaz de las células que no están cumpliendo una función determinada, como hasta nuestras propias células cancerosas, poderlas eliminar. Por eso es importante que tengamos una buena inmunidad. El zinc va a aumentar las gonadotropinas, la GnRH y la LH, y como platicamos hace ratito, hasta parte del tratamiento médico puede ser análogos de la GnRH. El ácido fítico, los fitatos, oxalatos, son algunos alimentos que son antinutrientes, es decir, van a hacer que otros elementos como el magnesio, como el zinc, como el hierro, no puedan ser bien absorbidos y tu cuerpo no los puede aprovechar. ¿Qué va a generar esto? Falta de nutrición de algunos elementos que no son necesarios, tanto para tener efectos antioxidativos. Como saben, gran parte de las vitaminas, de los minerales, van a tener efectos antioxidantes. Bueno, estos que van a hacer, van a tener un efecto quelante, se van a pegar a estos minerales, van a precipitar y por lo tanto no se van a poder absorber. Bueno, creo que con esto queda demasiado claro. Recomendaciones claras: ejercicio, no lo dejen de hacer. Dieta keto por su fuerte efecto antiinflamatorio, bajar de peso porque obviamente va a disminuir el hiperestrogenismo, y el omega 3. Con esto creo que sería más que suficiente, pero síganse aplicando en todos los demás que les platicamos. Nosotros tenemos suplementos que los pueden apoyar en todo esto. Si tienen alguna duda, no duden en contactarnos. Gusto saludarlos, miren, ya estando todo trabado, ando medio güey de que no los veo ya. Ya ven, ya me hacían falta. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho, saludos.